Hoy les vengo a hablar de los elementos para la elaboración de un proyecto de investigación y va a estar enfocado o aplicado a los informes de pasantías o trabajos de grado de la UNED. En este caso vamos a hablar de referencias bibliográficas. La cita bibliográfica. Una cita bibliográfica consiste en la presentación textual de ideas expresadas con otros autores y que sirven de apoyo a la investigación en marcha. Esto para fines investigativos, obviamente. Los tipos de citas bibliográficas podemos encontrar citas textuales, en el cual todo investigador deberá documentar las opiniones de otros autores mencionados en su trabajo, haciendo referencia a la fuente original. Cualquier cita de estas pues, posee 40 palabras o más y esta debe entrecomillarse. Se reemplazan por puntos suspensivos las palabras o frases omitidas. En el caso de que se añadan palabras propias dentro de una cita textual, estos agregados deben ir entre corchetes. La cita textual se compondrá del apellido del autor, el año de la publicación, las páginas de donde se tomó la cita textual. Tipo de citas bibliográficas, encontramos citas no textuales también, también conocidas como contextuales o parafraseadas. Se denominan así ya que cuando se toma la idea de un texto o se resume sin utilizar las palabras textuales del autor. En este caso, solo se coloca el año de la publicación entre paréntesis, omitiendo las comillas y la numeración de la página. Y como por último en esta cita se debe incluir en la bibliografía la referencia completa del trabajo del autor mencionado. Otras citas que de citas encontramos que es una cita textual de algún fragmento de texto de una obra que es reproducida en una tercera obra que es la consultada por el investigador. Por lo tanto, se debe hacer mención a la obra original y se indica la obra en que se ha hecho la cita. Luego se menciona en el listado de referencia bibliográfico la obra consultada. Sencillo. Eh, Citas de libros, de acuerdo al estilo adoptado para este documento, que viene siendo las normas APA, se debe dejar la sangría al comienzo de cada referencia bibliográfica. Se presentan un esquema y elementos que componen las citas bibliográficas o las referencias bibliográficas, separados por el tipo de material en cuestión. Los elementos que lo componen son el autor, el año, el autor con apellido e inicial del nombre, el año de la publicación entre paréntesis, el título del libro en cursiva, la edición entre paréntesis, siempre recordando que es la primera edición o la emisión que sea. Y el lugar de la edición seguido de dos puntos. Si no tiene editorial, se escribe entre corchetes SN, que es que no se encuentra la editorial, del latín sin nomain, que significa sin nombre, ¿no? Citas de libros también encontramos que la, encontramos elementos para armar las referencias bibliográficas de un solo autor y con una edición que no es la primera. Encontramos como primero el autor del autor, perdón, el apellido y la inicial del nombre, como la cita anterior, el año de publicación, el título en cursiva, la edición entre paréntesis, lugar de edición seguido de dos puntos y la editorial, parecida a la cita
anterior. Citas de artículos de revistas científicas, los elementos que encontramos para estas referencias bibliográficas eh, de un solo autor. Encontramos el autor del artículo, el apellido y la inicial del nombre, el año de la publicación, entre paréntesis nuevamente, el título del artículo, título de la revista en letra cursiva seguido de la coma, el volumen seguido de la coma, el número y la paginación de la revista científica. Los elementos para armar citas referentes bibliográficas de revistas científicas con más de un autor, pues se mencionan los autores, autor 1, autor 2, autor 3, los apellidos y la inicial de cada nombre, eh, el año de la publicación entre paréntesis, nuevamente el título del artículo, título de la revista, con letra cursiva nuevamente, seguido de la coma, volumen seguido de la coma, el número y la paginación de dicha revista científica. Los elementos para armar las referencias bibliográficas, diserción de una cita de tesis, ¿no? De un doctorado, podría ser, bueno, podría ser no, viene siendo el autor o los autores, el apellido y la inicial del nombre, el año de la elaboración entre paréntesis, título de la disertación en letra cursiva, la letra de expresión, disertación doctoral no publicada, la universidad de origen de la disertación, el lugar, la ciudad y el país de origen. Los elementos para citas de tesis nuevamente, de tesis de maestrías no publicadas, encontramos que vendría siendo el autor o los autores, el apellido y la inicial del nombre, año de elaboración, nuevamente entre paréntesis, el título de la tesis en letra cursiva. eh, hay que colocar la expresión de tesis de maestría no publicada, como quinto la universidad de origen de la tesis, sexto el lugar, la ciudad y el país. Las citas de artículos de revistas electrónicas, encontramos elementos de artículos de internet basados en una fuente impresa, como primero el apellido de los autores, el autor y la inicial del nombre, el año de publicación, el título del artículo, como cuarto colocar la expresión versión electrónica entre corchetes, el título de la revista o el documento que sea en cursiva, el volumen, el número, que debería ser anotado también entre paréntesis seguido de 2 puntos, las páginas separadas por un guión. Otros elementos de artículos de revistas científicas solo para disponibles en internet, encontramos 9 elementos, los cuales son el apellido, los autores, el año de la publicación, de la edición, año, fecha y mes, el título, título de la revista en letra cursiva, el volumen, que no siempre puede aparecer este dato. Se debe colocar también la expresión recuperado el, fecha de consulta, día, mes y año, colocar la expresión de y dirección electrónica, siempre con la dirección electrónica.